Bien, vamos a Romanos capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 12. Romanos capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Y vamos a ver la llave que abre la puerta. Eso es lo que vamos a ver ahora, amados hermanos. El ejemplo de Abraham, la llave que abre la puerta. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. ¿Lo tenemos todos? Si no, ahí están las pantallas y leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Señor, háblanos al corazón, te suplicamos, añade bendición a tu palabra, ábranos el entendimiento, Señor, y que podamos aprender un poquito más de tu santa palabra. Gracias, Dios, depositamos todas nuestras preocupaciones en tus benditas manos, Señor, tus benditas y poderosas manos, Señor. Haz la obra y bendice a tu iglesia. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, fíjense que los capítulos 3 y 4 de la carta a los Romanos nos habla sobre un tema, ese invade todo el tema, todos los dos capítulos, es la justificación. Diga conmigo, la justificación. Eso es lo que aparece, y esto es tan importante, esa palabra, la justificación, porque en un litigio legal, bueno, se entiende, ¿verdad? Es redundancia, pero en un litigio, alguien se presenta quizás para ser juzgado, y ya sea el final del juicio es o es culpable o es justificado, ¿verdad? Es absuelto de los cargos que se le atribuyen. Entonces, si Dios dice que Dios justifica, que Él justifica al impío, quiere decir que después de conocer esto, después de conocer a Jesucristo, el impío, oiga bien, el impío sale como que no hubiese pecado. Es como que usted nunca, oiga eso por favor, y eso es difícil de asimilar. Es como que usted delante de Dios nunca hubiese hecho nada. Y esto, yo quisiera tomarles una foto, pero así es esto. Porque se hace una transacción. Imagínese todo lo que hemos hecho, imagínese, brother, todo lo que hemos hecho. Y de repente aparecer usted y yo y todos ustedes como que nunca hicimos nada. Claro, dentro de nosotros ha quedado la experiencia de lo que hemos hecho. Rezagos y deseos y compulsiones todavía, pero delante de Dios dice la Biblia que Dios nos presenta como justos. Fíjense, no sé si usted ha escuchado expresiones como Dios me ama porque me porto bien. ¿No es eso lo que le enseñamos a nuestros hijos? Pórtate bien para que Dios te bendiga. Pórtate bien para que Dios te ame. Todavía le ponemos duda a nuestros hijos sobre el amor de Dios cuando nosotros les decimos eso. Y quiero decirle, Dios ya ama a sus hijos.
Y a usted lo ama no porque se porta bien, pero ya vamos a llegar a eso. O por ejemplo, frases como voy al cielo porque trato de ser una buena persona. Yo soy una buena persona y yo no creo que Dios me mande a mí al infierno. Esta, amados hermanos, es un mal conocimiento de lo que la palabra llama como justificación. Pero vamos a ver qué es la justificación. Justificación proviene del griego dikaiosis y significa, oiga esto, declarar justo. Solo piensa en su pasado, brother, ¿ah? Porque tampoco nos vamos a engañar como que no hemos hecho nada. Declarar justo, pronunciar justo, absolver, es todo lenguaje en un contexto legal. Porque, amados hermanos, la justificación es una declaración legal de Dios. Oiga esto, Dios declara, el único que realmente tiene la autoridad para declarar. Usted ahora ve a un montón de pastores y de predicadores diciendo, yo declaro en el nombre de Jesucristo. Y realmente el único que tiene poder para declarar cosas que son imposibles es Dios. En esta tierra pueden declarar las que están autorizados en ciertos ramos legales, pero a la naturaleza, a la vida, a las enfermedades, a la muerte, a lo que no se puede controlar, a lo porvenir, solamente Dios puede declarar, porque solamente Él tiene autoridad. Y no importa quién declare, si no lo ha hecho Dios, eso no sirve de nada. Usted puede declarar lo que Dios ya declaró. Es decir, usted hace eco a la palabra del Señor. Por ejemplo, yo les declaro que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Ay, pastor, esa declaración no me gustó. Pero ya lo declaró Dios y esa es una, porque Dios lo declaró, es una verdad absoluta, es una verdad real, independientemente de que usted la crea o no la crea. Pero este es un problema. Busque Proverbios, por favor, capítulo 17, versículo 15. Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Y fíjense, amados, que la palabra justificación que la Biblia habla no significa hacer, oiga esto, justo moralmente a alguien. No significa eso. Eso es la santificación. Por eso es que el resultado, y eso lo vamos a ver cuando ya estemos en el capítulo 5, el resultado de la justificación es la santificación. Por eso, amados hermanos, es que un cristiano, alguien que dice que ya es salvo, es correcto, es justo y es necesario que su justificación, es decir, su salvación, se note con sus hechos. Ese es el proceso de santificación. Entonces, amados, miren lo que dice, por favor. Dijimos Proverbios capítulo 17, versículo 15. Miren lo que dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente, ¿qué dice ahí? Abominación a Jehová. Es decir, que Dios mismo rechaza el que al impío se le justifique y al justo se le condene. Pero aquí dice que Él justifica al impío. La palabra impío la descomponemos impío, santidad o piedad, si usted lo quiere así. Entonces, pero Dios nos justifica. Dios hace que nosotros, amados hermanos, podamos presentarnos delante de Dios. Y aquí tengo una definición. La justificación es un acto legal de Dios por el cual declara, oiga bien, justo al pecador. Levante la mano todos los pecadores que vemos acá. Ahí está, ¿verdad? Dice, oiga esto. Digo, porque si no es pecador, pues esta justificación no lo alcanza a usted porque usted ya es justo. Y ningún justo va a ir al infierno. Todo injusto sí va a ir al infierno. En el cielo solo van a ver ¿qué? Justos, ¿verdad? Y quizás de una manera más clara, solo van a ver justificados, hechos justos. Entonces, por eso es que es bien importante. Entonces, la justificación es un acto legal de Dios por el cual declara justo al pecador que cree en Jesucristo. No por sus méritos, sino por la justicia de Cristo. Oiga esta palabra que también es legal,
imputada a su cuenta. Imputación. Eso quiere decir, si usted se recuerda, al menos yo me acuerdo en las noticias ya de El Salvador, ¿verdad? Cuatrovisión y todo eso. Y entonces llevaron al imputado. ¿Se recuerda usted eso? Significa la persona a la cual se le imputa, es decir, se le atribuye una conducta delictiva. A eso se refiere. Entonces, aquí hubo una transacción, aquí hubo un cambio para nosotros súper favorable, pero para Jesús no. Pero sigamos caminando, porque mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Por favor, un poquito, una paginita, retroceda y mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Para que vayamos ahí. Mira lo que dice, versículo 23, Romanos 3, 23. ¿Por cuánto? ¿Cuántos dice? Todos. ¿Y quiénes son todos? ¿Quién se queda afuera? Nadie. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. El pecado nos destituye, nos aparta de la presencia de Dios. Y miren, en agosto nuestros niños van a ver eso. El tema de en agosto es el pecado. Así es que a ver cómo llegan sus hijos, pero necesitan aprenderlo eso. Entonces dice el versículo 24, oiga esto, siendo justificados, ¿qué dice ahí? Gratuitamente. La palabra que se escribió no es gratuidad, no es un regalo, sino que es sin causa. A eso se refiere. ¿Y por qué se lo diste a fulano? No tenías ninguna razón para dárselo. No se lo merece. No es agradecido. ¿Por qué se lo diste? Porque me dio la gana. Sencillo, sin causa. A eso se refiere gratuitamente. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? ¿Por bueno? ¿Por bonito? ¿Por feo? ¿Por pobrecito? No, ¿qué dice? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, la justificación de la que aquí habla la palabra depende absolutamente de Dios, no de lo que usted es, no de lo que usted hace. Si no, amados hermanos, no calificamos. Dijo el rey David, en pecado me concibió mi madre. ¿Eso qué quiere decir? Que yo desde que salí del vientre de mi madre, y usted también, ¿cómo vino? Con pecado, con su naturaleza pecaminosa. Entonces, amados hermanos, lo que usted haga, oiga esto, lo que usted haga, las cosas buenas y cosas malas que usted haga, siempre tienen un fondo de pecaminosidad, siempre. Y esa acción y ese corazón y esa alma necesitan ser redimidos por Dios a través de Jesucristo para poderlo justificar. Si Él no nos justifica, no nos puede adoptar como hijos. Y nosotros, amados hermanos, no calificamos como hijos. Y esto, amados hermanos, lo trajo el Señor, se venía anunciando desde el Antiguo Testamento. De eso vimos ahí que el rey David decía, bienaventurado aquel a quien no se le inculpa de pecado. No dice bienaventurado el que no peca, porque ese no existe, sino que al que no se le inculpa. A quien no se le deja caer la consecuencia de sus acciones. Entonces, amados hermanos, antes de entrar al estudio que ahora vamos a ver, la justificación, tu aceptación ante Dios, esta es una aplicación súper práctica. Tu aceptación ante Dios, oiga esto, no depende de tu desempeño diario. No depende de lo que usted haga. Ya fuiste declarado justo por la fe en Jesucristo. Usted no vive con la intención de agradar a Dios para que Dios lo acepte. No, Dios ya lo aceptó. ¿Estamos claros? Si usted ya fue justificado, usted ha sido aceptado por Dios. Y Dios no se arrepiente. Dios no cambia de opinión. Dios dice, me adelanto allá en Romanos 5, 8 más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, diga aún, y un sinónimo,
todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que Dios nos vio lo infieles que íbamos a ser, vio todas las cosas, las circunstancias que íbamos a tener, las razones que íbamos a poner para no hacer su voluntad, pero de todas maneras Dios derramó su amor y Cristo murió por nosotros. Entonces, no necesitas temer a la condenación. Amados, dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Y cuántos son ninguna? Nada, no hay condenación para aquellos que ya han sido justificados. Pues estoy nada más dándole ciertos detalles de la justificación para que podamos poner toda la atención a los dos ejemplos que Pablo nos va a poner en el capítulo 4. Número 3, vives, oiga esto, y esto es súper hermoso, vives desde la aceptación, no vives para buscarla. Un ejemplo parecido, alejado de Dios, ¿verdad? Porque es humano. Yo no vivo para que mi esposa me ame. Bueno, es lo que yo creo, ¿verdad? Mi esposa ya me ama. Mis hijos no pueden hacer nada para que yo los ame más. Los amo con todo mi corazón. Ya, se porten bien o no. Y cada cinchazo que les he dado, se los he dado con mucho, mucho, mucho amor. Así es, así es. Igual hizo mi papá conmigo. Entonces, amados, uno no deja de amar a los hijos porque son buenos o porque son malos. Los amamos, ¿sí o no? Yo he visto padres que han sido avergonzados por sus hijos públicamente, pero el amor de los padres ahí está, dolido, pero ahí está. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios que sí es bueno? Entonces, amados, oiga esto y le repito, vives desde la aceptación, no vives para buscarla. Tus obras ahora son un fruto de gratitud, no un intento de ganar el favor de Dios. O sea, amados, nosotros hacemos todo lo que hacemos por amor. No tratamos de ganarnos la bendición de Dios, sino que estamos en la bendición de Dios. La Biblia dice ahí en 2 Corintios capítulo 1 que todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo sí, y en Cristo amén. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es estar en Cristo. Y si usted está en Cristo, usted agrada a Dios. De Cristo es la única persona en toda la Biblia donde se dijo, he ahí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Es la única persona sobre la faz del universo que complace, que ama, que llena todos los requisitos de Dios. Por eso es que si usted está en Cristo, usted es amado por Dios. Entonces, amados, es importante el poder comprender qué es la justificación. Imagínese usted, vamos a tratar de hacer una ilustración sencilla. Imagínese que usted hizo algo por lo cual usted es llevado a los tribunales. Yo no sé, quizás alguno de ustedes quizás nunca ha caminado en un tribunal, nunca ha pisado un tribunal. Algo otro sí, como abogado, y a veces hemos pasado un par de sustos en mi vida pasada, ¿verdad? O sea, no hay reencarnación, bro, sino que en mi tiempo antes de ser creyente, aclaro porque va a decir el pastor dijo que hay reencarnación antes de ser creyente. Entonces, imagínese que a usted lo llevan esposado. ¿Y se ha fijado cómo llevan esposado aquí a los, ¿cómo se llama? A los detenidos. Los llevan agarrados de las cuatro extremidades y se une con una sola cadena y apenas camina, y de seguro lo van a llevar con su traje anaranjado, amados. Y entonces usted va y se sienta allí y usted sabe que es culpable. Y hay videos donde aparece usted cometiendo el delito y hay 8 testigos presenciales que lo vieron hacerlo de lo que a usted se le condena. Y entonces no hay duda. Y todos los testigos se presentaron y todos declararon en contra suya. No hay nadie que lo pueda librar. Y el juez pues solo está esperando el momento para declarar. Entonces, en el tiempo, en un momento del juicio, ya para terminar el juicio, aparece una persona
Porque lo que quiere es que se pague, que alguien pague con su vida lo que usted hizo, porque usted hizo algo tremendo. Y aparece un hombre y le habla con el juez, y con el juez considera que es un buen trato y deciden que no en usted, sino que en esa persona que entró cargue todo el peso de la ley. Y a usted, abatido que pensaba que estaba por abandonar este mundo, pues lo absuelven de su delito, y la otra persona asume la condena. Y entonces usted sale de ahí absuelto, y el otro quedó allá adentro y recibió el castigo por su pecado. ¿Le parece que es injusto? Parece que sí. Pero había algo que predominaba esto. El juez, Dios es un juez justo. Y Dios desea perdonar a su creación. Dios ama a su creación. Pero no podía justificar a su creación pecadora, porque si Él declara justo al que es pecador, entonces ya no sería un juez perfecto, ya no sería un juez justo. Y entonces Él perdería no solamente su justicia, perdería su santidad y todos los atributos que hablan de la moralidad de Dios. Entonces, pero Dios deseaba perdonar al pecador. Y entonces, al morir Cristo por nosotros, oiga esto, Dios hizo que alguien pagara nuestra cuenta, que alguien diferente a nosotros pagara nuestra cuenta. Este mismo era Jesucristo, quien era perfecto y quien vivió perfectamente. Entonces, lo que se hizo, oiga esto, y esta es la transacción. Lo que se hizo, mis amados hermanos, es que la vida perfecta de Jesucristo, que vivió 33 años aquí sin pecado y que nació sin el pecado o sin la naturaleza pecaminosa que abunda en nosotros, que está en nosotros, pues entonces Él pagó el precio. Entonces su testimonio, su estilo de vida y su justicia son puestas a mi cuenta, y mi pecado y mi vida pecaminosa fueron puestas a cuenta de Jesucristo. Y por eso Jesucristo tuvo que, oiga esto, tuvo que morir la muerte que yo tenía que morir, que yo tenía que pagar, porque Él vivió la vida que yo no podía vivir y se me atribuyó a mí. Y entonces usted y yo, después de que conocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, ahora, estando en Cristo, nos presentamos delante de Dios y Dios nos ve a nosotros sin pecado. Pero todo esto, amados hermanos, es en la voluntad de Dios. No es que Dios es engañado, no, Dios decide, amados hermanos, decide hacerlo así, decide salvarnos. No lo merecíamos, el amor de Dios es enorme, pero hay un requisito, un solo requisito para que esto se lleve a cabo. Juan 3:16 dice, porque, ¿alguien se lo sabe de memoria? Dígalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo fue entregado para todo aquel que en Él crea. Ahora le pregunto yo a usted, esto es importante. ¿Cristo fue entregado para todo el mundo? ¿Se comprende eso? Solo para el que cree. Para el que no cree, la muerte de Jesucristo no le sirve de nada. Así se ponga en la espalda lo que sea, y carguen y ofrenden y hagan y se despelleje el mismo, no sirve de nada. Porque la única ofrenda que podía satisfacer el corazón dañado de Dios por el pecado era la vida de Jesucristo. Entonces, dos cosas son las que se nos dan de Jesús. Primero, amados hermanos, su vida. Él murió por nosotros. Segundo, su testimonio.
¿Por qué era necesario su testimonio? Imagínense, amados hermanos, yo sé que ustedes son buenas personas, tienen un testimonio excelente y se puede confiar en usted 100%. ¿Cómo no? Como dice. Entonces, pero nos salvan. Imagínense, Dios pone nuestra cuenta pecaminosa a cero. Cero. ¿Cuánto tardaremos en volver a marcar? ¿Cuánto tiempo puede pasar sin que nosotros no pequemos? Ay, nomás lo digan, ya ustedes, voy para tal parte. Entonces, por eso era necesario la vida de Cristo, porque Cristo cumplió la ley. Y entonces, al estar en Cristo, yo no necesité morir para cumplir la ley. La paga del pecado es muerte, amén. Entonces, la ley era, yo pequé, ¿qué me tenía que pasar a mí? Tenía que morir. Sí morí, pero en Cristo. No en mí, en Cristo. Y entonces ahora estoy yo en Cristo, yo puedo ir al Padre en confianza. Porque el precio está pagado y porque mi vida está encerrada en Cristo. Por eso es que dice la Biblia que nosotros estamos escondidos en Cristo y en Cristo escondidos en Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando resucitó, se presentó al Padre y el Padre lo recibió. Es decir, su ofrenda fue aceptable y Él ahora está sentado a la derecha del Padre. Y desde allí, a la par del Padre, Él intercede por nosotros delante del Padre. Eso es el regalo de la justificación. Sin eso, amados hermanos, usted va al infierno. Sin ese regalo no hay ni la más mínima esperanza. Pero mucha gente tiene en su mente que tiene que ser bueno, que tiene que ser perfecto para poder ser llamado justo delante de Dios. Póngase a pensar, ¿cuánta justicia debería tener alguien para poder ser llamado justo delante de Dios? Mucha gente puede llamarse justo delante de mí, ¿sí? Porque no somos perfectos. Delante de usted tal vez, no sé. Pero cuando la medida se levanta a la santidad de Dios, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Nadie. Y por eso es que todas aquellas personas que dicen, voy a cambiar primero, voy a dejar la bebida, voy a componerme para poder llegar a la iglesia, porque llegar a la iglesia es algo serio. Y no quiero, me han dicho como no sé cuántas veces, y yo no quiero serle hipócrita a Dios. No se puede, brother, no se puede. El tiempo de arrepentimiento es ya, es ahora. Mientras tenemos vida, podemos ir a Cristo. Cuando ya muramos, ya no hay espacio. No importa cuántas misas, cuántos, como decían allá en mi pueblo, cabo de año le hagan. No importa. Oiga, no importa. Porque usted tenía que abrir su corazón y conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces, para quitarnos de la mente todo ese montón de ideas preconcebidas que yo puedo alcanzar la salvación con mis hechos, es que el apóstol Pablo nos escribe en el capítulo 4 y nos da dos ejemplos. Y mira, vamos a los ejemplos. Vamos a ver si los alcanzamos a ver. Capítulo 4, versículo 1. Prácticamente aquí comenzamos, amados. Dice, todo esto fue introducción, ¿verdad? Pero no se abata. Vamos a ir a leer a tiempo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y fíjense que es curioso que el apóstol Pablo diga nuestro. Porque cuando yo digo nuestro, no estoy diciendo su de él, sino que estoy diciendo de todos, ¿sí? Y la carta a los romanos no fue escrita en esencia a un pueblo judío, sino que fue en esencia escrita a un pueblo gentil. Y entonces, ¿Abraham es padre de quién? De los judíos, ¿sí? ¿Se acuerda usted de eso? Que cuando estaba en Ur de los caldeos, el Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te diré. ¿Sí? De él nacieron, ¿cómo se llamaba el hijo de Abraham?
Isaac, correcto. ¿Y el hijo de Isaac? Jacob. De Jacob nacieron todos los patriarcas, los nombres de las 12 tribus nacieron de Jacob. Entonces, por eso es que es tan importante Abraham. Había un detalle de Abraham. Cuando el Señor le habló, llegó a él. Abraham tenía 75 años. ¿Cuántos años tenía? 75. Y Sara tenía alrededor de 10 años menos que él, pero tenía un detalle que era más difícil todavía. Sara era estéril. ¿Cómo era Sara? Estéril. Y entonces la promesa que Dios le dio a Abraham es que lo iba a hacer padre de multitudes. Le iba a dar una enorme descendencia. ¿Y cómo podía ser? Si él ya estaba viejo, pero el problema mayor era que Sara era estéril y que también ya era una persona de edad. Entonces, dice el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Entonces, Abraham el padre de los judíos, pero vamos a ver por qué dice nuestro, versículo 2, porque si Abraham, oiga esto, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, ¿sí? El pueblo judío alaba a Abraham. De hecho, muchos sostienen que Abraham fue perfecto en todo su testimonio. Perfecto. Abraham nunca pecó delante de Dios. Vimos la otra vez que sí, hubo un par de errorcitos allí que constan en la Biblia. Se recuerda que entregó a Sara para que no lo mataran, etcétera, etcétera. Ve un montón de detalles de Abraham que uno podría decir, bueno, quizás así como que bien justo, pues quizás no era. Pero para el pueblo judío, que usted venga y ofenda a Abraham es un problema. Es como también usted ponga y hable de Moisés o hable de David. Entonces, amado, el pueblo de Israel considera que Abraham fue justo por sus obras, porque fue perfecto. Entonces dice, oiga esto, 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, todos los judíos dicen que Abraham fue perfecto, pero dejemos los judíos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver el versículo 3. Dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Capítulo 15 de Génesis, no lo busque. Allí Abraham, por creerle a Dios, por creer la palabra de Dios antes de ser padre, antes de hacer cualquier otra cosa. Ya se había apartado de Ur de los caldeos, pero se recuerda que Dios le dijo, ve el cielo, de noche le dijo, ve el cielo y mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y entonces dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y allí en ese momento para Dios Abraham fue contado como justo porque le había creído a Dios. Todavía Abraham no había hecho algo, aunque sí moverse de su casa, solamente oyó una voz, ¿verdad? Deja tu tierra y tu parentela, porque Abraham no creía en el Dios de Israel. De hecho, Israel no existía, pero sí el Dios todopoderoso nuestro. Abraham era pagano. Ur de los caldeos era una tierra sumamente pagana, y si la tierra era sumamente pagana, quiere decir que Abraham también era pagano, y eso es lo extraordinario, pues él tenía sus propios dioses, pero Dios le habló y Abraham le obedeció. Y entonces cuando Abraham le creyó a Dios, la Biblia dice que le fue contado por justicia, o sea, le fue contado como que fuera justo. Pero todos la justicia que Dios ha declarado en un hombre, todo el perdón que Dios ha hecho, todo el que Dios haya pasado por alto la ofensa de todos los hombres, dice la Escritura que ha sido con la mira de llegar al punto de la crucifixión del Señor Jesucristo. Es decir, que cada perdón fue sumado a la cruz. Fue puesto en Jesucristo, sobre Jesucristo. Abraham fue justo porque tomó del sacrificio de Jesucristo. Entonces, sigamos leyendo, dice,
Oiga esto, dice, y le fue contado por justicia. Aquí dice que le creyó, ¿verdad? La fe no es meritoria, brother, porque la fe es un don de Dios. Usted puede tenerla, pero no nació de usted. Dios le permitió creer. Sigamos, otro día vamos a ver eso. Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es como que usted trabaje todo el mes o cada 15 días, no sé el tiempo de pago, y usted llegue al final de su periodo de pago o usted termina de hacer de esos tratamientos de belleza que solo usted puede hacer, y después la cliente le dijo, vaya, mire, por lo que me hizo, le voy a regalar esta cantidad de dinero. ¿Qué le dijera usted? Regalar, niña, le dijeron. O sea, esto yo me lo he ganado, ¿sí o no? Ya no sería un regalo. Pues cuando usted trabaja, su salario, aunque le diga a su jefe que es un regalo, no es un regalo, es su obligación. Entonces, si Abraham hubiese obrado, no hubiese sido justo por creer, sino por obrar. ¿Se comprende eso? Entonces dice después, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo único que usted ha hecho, brother? ¿Creer? No, pastor, pero yo he servido. Sí, pero esa es gratitud, brother. Ese es el exceso de la gracia de Dios que nos permite servirle. Pero yo he ofrendado, sí, pero es el exceso de la gracia de Dios y de la bendición de Dios que nos permite ofrendar. Pero yo he perdonado, sí, es el exceso de la gracia de Dios que a pesar de que nos han ofendido, así como nosotros ofendimos a Dios, nos permitimos, podemos perdonar a pesar de la ofensa, porque de todas maneras esa ofensa que le hicieron a usted, que a usted tanto le dolió y le ha tardado tanto en perdonar, fue pagada en la cruz del Calvario. Y por eso es que el cristiano puede hacer todo eso, pero no es salvo por hacer eso, sino que puede hacer todo eso a consecuencia de ser salvo. ¿Se comprende, iglesia? Les voy a dar chance. ¿Hay una pregunta hasta este momento? Vaya, pues, vamos a ver. Yo les digo allá a los hermanos en la casa de oración, por dos cosas no preguntan, ¿verdad? Uno, porque todo está claro. Otro, porque no he entendido nada y para qué voy a preguntar, ¿verdad? Pero tengo fe y espero que se haya entendido. Entonces dice, oiga esto, versículo 6, está hablando de Abraham, ¿sí? Primero tocó el ejemplo de Abraham, ahora pasa a David. Versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿qué dice ahí? Sin obras. La bienaventuranza, la palabra bienaventuranza quiere decir feliz, es decir, el regalo, la felicidad de que no se nos inculpe de todo lo malo que hemos hecho. Amados hermanos, mire, aunque yo esté preocupado, aunque yo esté lo que sea, una de las cosas que me dan paz en mi corazón es que todas las cosas, todas las palabras, todas las cosas malas que hice, las buenas que no hice, las palabras que dije, las palabras que tuve que haber dicho que no dije, no se me son tomadas en cuenta delante de Dios y puedo acostarme en paz. Por eso es que dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo Dios, pero porque me ha perdonado. Pero tengo que recordar, no me la vaya a dormir, tengo que recordar que me ha perdonado, no así como nosotros perdonamos a nuestros hijos, ¿ya has fijado? No, olvídate, lo que me debes, no me lo pagues. No, el precio se pagó, solo que no lo pagué yo, lo pagó Jesús con su vida. Amén, ¿estamos claros en eso? Ok, vamos a ver. Entonces dice, como también, estamos en el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades, que dice ahí, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón y obvio varona a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo lo llama?
Bienaventurado. ¿Cómo es usted? Bienaventurado, brother. Mire, quítese esa carga que tiene por los problemas que anda cargando. El principal problema ya se resolvió. Ya no hay infierno para usted. Amados, y con eso ya le hicimos, brother. Todo lo demás es sobre bendición. ¿Se comprende eso? Ahora dice después. Y David no dice, bienaventurado aquel que no pecó, sino el que no se le inculpa. Por favor, acuérdese del mayor y más vergonzoso pecado que usted cometió. Yo sé que no se le ha olvidado, brother, esas cosas no se olvidan. Una vez estábamos en la casa, estábamos pequeños, estábamos con mi papá, no, estábamos pequeños, estábamos muchachos, jovencitos, todavía quizás comenzando la adolescencia. Y entonces mi mamá con mi papá habían llevado una caja de pollo campero. Y entonces la metieron a la refri, o sea que no era para allí, ¿verdad? No era para esa tarde, sino que era para el siguiente día. Pero aquel que le cuento se acostó pensando en el pollo campero. Y entonces salí y me fui a la refri y agarré una pieza y después agarré la otra y me la llevé y me la comí. Luego no me satisfizo eso porque el súper tiene 3 piezas y entonces me fui yo y me regresé a traer otra pieza y me comí los panes que habían allí y entonces me los llevé y no me acordé de ir a botar todos los huesos, sino que los estaba poniendo a la par. Y entonces no contaba yo porque yo dije, bueno, que me peguen mañana, ¿verdad? Ya valió la pena, ya digerí el pollo. Entonces, pero lo que yo no contaba, con que mi mamá se iba a levantar y quizás a mi papá le dio un antojo de pollo campero y entonces se fue a la refri y vio la caja abierta y solo como con 2 o 3 piezas y gritó mi mamá, ¿quién se comió el pollo? Y entonces cuando mi mamá dijo eso, se levantó mi papá, que quizás era el que quería el pollo, y entonces se fue a la casa, porque no iba a ser mi hermana, porque mi hermano hacía todo eso, pero se fue al cuarto de los varones. Y entonces cuando hizo eso, mire, yo agarré los huesos, mire qué chulada de pastor que usted tiene, agarré los huesos y se los aventé a mi hermano en la aflicción. Y entonces cuando entraron y ¿quién se comió el pollo? Y mi hermano, ¿cuál pollo, verdad? Y yo, yo ya había, yo no. ¿Quién se los comió? Y entonces vinieron, mi papá me quitó la colcha, no vio nada, y quitó la colcha de mi hermano y salieron volando todos los huesos. Todavía me acuerdo. Yo le quería decir, yo fui, pero cuando oí los hinchazos dije, no. Hoy me río y se va a dar cuenta mi hermano después de como 40 años. Pero es vergonzoso eso. Es vergonzoso. Pero ¿sabe qué? Ya me lo perdonó el Señor. Aleluya. Ahora sigamos, por favor, sigamos. Entonces dice, oiga eso, nos quedamos en el 9, ¿verdad? Es pues vamos al 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces es una bienaventuranza, es una bendición. Entonces Pablo hace una pregunta. Dice, es pues esta bienaventuranza. ¿Cuál es la bienaventuranza? Quiero ver, ¿cuál es? No, que a quien no se le inculpa de pecado, ¿verdad? Entonces, esa es la bienaventuranza. Entonces dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. La circuncisión era una práctica que Dios le dio a Abraham, que se la dio como señal del pacto que habían hecho previamente Dios y Abraham. Entonces, cuando habla de circuncisión, habla del pueblo de Israel. Entonces aquí Pablo está preguntando, ¿es solamente esta promesa para los judíos? Eso es lo que está preguntando. Entonces dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? In es sin, ¿verdad?
A mí no me han circuncidado, brother. A usted creo tampoco. ¿Ah? Nosotros no somos parte del pueblo de Israel. Entonces está preguntando, ¿esta bienaventuranza, esta promesa, es solamente para el pueblo de Israel o es también para el pueblo gentil? Y mire la respuesta de Pablo. Entonces dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, la fe. Entonces, versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Aquí vamos a ver si a Abraham le fue contada su fe, siendo ya parte del pueblo de Israel, ya en el pacto después de la circuncisión, o le fue contada antes de la circuncisión. Porque antes de la circuncisión, Abraham era incircunciso como usted y como yo. Entonces, si la fe le fue contada antes de la circuncisión, es una promesa, es una bienaventuranza para todos. Que el perdón sea por la fe y no por las obras. Ahora, dice después, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Oiga la respuesta. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Por qué, amados hermanos? Mire, la promesa, la bienaventuranza, fue en el capítulo 15 de Génesis. La circuncisión se dio en el capítulo 17 del Génesis. Es decir, que Abraham recibió la promesa y la bienaventuranza y fue justificado por la fe antes de estar circuncidado. Y por eso es que Abraham se constituye padre de los de la circuncisión y padre de los de la incircuncisión que tienen una fe como la de él. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, gracias, pastor, por... ¿Se comprende? ¿Se comprende eso? No, lo que quiero saber es que se comprende. ¿Sí? Amén. Entonces vea lo que dice. Dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando, oiga esto, aún incircunciso. Y oiga esta sentencia, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Oiga esto, está hablando de los gentiles, está hablando de nosotros. La fe nos es contada por justicia. Y entonces le voy a hacer una preguntita así que no vamos a contestar ahora. ¿Puede perderse la salvación? ¿La cual no he ganado yo? ¿La cual no, se me ha dado no por portarme bien, sino por creer? Eso lo vamos a ver después. Ahora sigamos. Entonces dice, y por supuesto mi opinión y según la Biblia es no, ¿verdad? Y entonces dice, oiga esto. ¿Cuál vamos? 12. Y padre de la circuncisión. ¿Quién le dije que era circuncisión? Exactamente, Israel, hermano, Israel, sí, porque ellos son los de la circuncisión. Y dice, o sea que está hablando, padre de los incircuncisos y padre de los circuncisos. Entonces dice, y padre de la circuncisión para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y por eso es que cabemos allí, iglesia. Por eso es que usted y yo tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, aunque mi genealogía no tenga que ver en nada con Israel. Pero sí creí en aquel que justifica al pecador mediante la fe ¿en quién? En Jesucristo. Y terminemos, por favor, en el capítulo 3, versículo 21. 3:21. Y fíjense que David, cuando escribió el salmo del 32, lo escribió después de la pasadita con Betsabé y después de haber matado a Urías, su esposo. Usted conoce la historia, ¿verdad? Después de hacer eso,
es que el rey David, en el Antiguo Testamento, por supuesto, el rey David ya sabía que el perdón de Dios venía por gracia, mediante la fe. Estamos ahí, 3:21. Oiga esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha que manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué dice ahí? Destituidos de la gloria de Dios. Amados hermanos, miren, realmente una de mis mayores, la mayor decisión de mi vida es aquel día que asistí a un servicio, aún antes de que el predicador se levantara a predicar. Yo quería, si ese día, como he visto que otros predicadores lo hacen, que se ponen enfrente y antes de predicar, alguien quiere recibir a Cristo, alguien sin la palabra, fíjense, pero vienen y hacen el llamado y hay gente que se levanta. Si esa noche ese hombre hubiera hecho eso, mi corazón ya ardía por ser entregado a Cristo. Y ahora, eso estoy hablando de hace 30 años. Y nunca jamás alguien me había dado tal regalo de pasar por alto todas mis ofensas. Y no solo eso, dice el apóstol Pablo que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo no solo hay perdón, en Cristo hay bendición. En Cristo está el favor de Dios, en Cristo está la presencia de Dios, y por eso es que al que cree, amados hermanos, todo le es posible. Porque el que cree tiene el favor de Dios con él. A veces las situaciones pueden tornarse difíciles, pero no tenga miedo. Dios no se ha olvidado de usted. Dios le está permitiendo que forme músculos espirituales para que usted vaya siendo pilar en la vida de la iglesia, de su familia, de usted mismo. Las pruebas, mis queridos hermanos, nos fortalecen. Por eso es que dice la Biblia que vienen solamente si son necesarias. Y cada vez que algo difícil ha llegado a su vida es porque Dios no se ha olvidado de usted. Al contrario, lo tiene en la mente de tal manera que dice, no, a mi hijo le hace falta crecer. Y él no camina solo, necesita un empujoncito. Y por eso es que a veces Dios nos da unos empujoncitos que sentimos que nos vamos al precipicio, pero no se preocupe, estamos en las manos de Dios. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Pongámonos en pie, pasen por favor, hermanos. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Dios, hemos hablado unas pocas palabras de lo que es la justificación, de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, sin merecerlo, sin ocasión, sin que nosotros hubiésemos dado razones para perdonarnos, sin que nosotros hubiésemos dado razones para que nos amaras así, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que tus ojos nos hayan visto, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para que tu gracia haya caído sobre nosotros y nos haya envuelto de tal manera, Señor, que nos ha dado un corazón tan seguro en cuanto a ti, Señor? El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma hoy.
para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.